Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende del día que estés, o el momento en el que estés viendo este video. Aquí estamos ya listos para comenzar este estudio bíblico. Esperamos en Dios que sea de bendición para ustedes. Em, bueno, pues aquí estamos. Hoy es miércoles, diciembre 17, y bueno, estamos en un tiempo importante, fin de año. Ah, es un mes yo digo, de emociones mixtas o de muchas emociones. Esta, ya saben, las reuniones familiares, las cosas que vamos experimentando día a día. Y pues bueno, estamos hablando de cristianos y como cristianos y hoy queremos ver este tema desde un punto de vista interesante, digo yo, y puede ser hasta controversial, pero vamos a ver qué es lo que realmente podemos explorar en este día acerca de la palabra de Dios y acerca del nacimiento de Jesús. La verdad es que es todo un tema en el buen sentido de la palabra porque eh, estamos en el tiempo en que todo el mundo está de fiesta prácticamente, ¿no? Eh, ah, Hay una situación, digamos, como de, no sé si vamos a hablar de controversia, pero sí, porque hay cristianos e iglesias cristianas que celebran la Navidad libremente, sin ningún problema, y hay cristianos o iglesias cristianas en los que no se celebra la Navidad, y aquí le estoy dando la bienvenida a mi esposa, Buenas que noches. está llegando aquí Buenas con nosotros el día de tardes. hoy. Doy gracias a Dios por tenerla aquí con nosotros porque en días anteriores no la habíamos tenido porque estaba haciendo unas, digamos, eh, Las actividades se actividades cruzaban, ¿no? ministeriales Sí, se empalmaban. de servicio. Ok, entonces, estamos hablando de un tema interesante. Hoy quiero decir y comentar que vamos a hablar desde un punto de vista bíblico. Ese es el punto, ¿no? Más allá de lo que uno crea, qué sé yo. No quiero entrar tanto en la controversia, aunque tal vez sé que es controversial el tema. Eh, Creo que es muy interesante porque hay gente que pudiera estar pasando por una crisis personal o de fe o teológica, no lo sé, si celebra o no celebra la Navidad, ¿qué hacer con eso? Entonces, creo que tenemos que ir un poquito más a fondo porque tampoco se trata de que te sientas mal por no celebrar o porque te sientas muy bien porque sí lo estás celebrando. Bueno, vamos a ver. Esperemos que haya libertad de culpa, que quiero que sea esto un tema que nos dé cierta libertad. Y finalmente la Biblia nos da el mensaje, nos da la palabra, nos da la voluntad de Dios, nos muestra y finalmente creo que ahí podemos nosotros ir eh, revisando el tema. Eh, Hay un detalle que a mí me ha gustado siempre con respecto a la iglesia cristiana y con respecto a la Biblia y con respecto a todo, es que siempre debiésemos procurar movernos con base en principios bíblicos, con base en lo que la palabra de Dios está establecido, más allá de lo que pudiera darse como un tema o como una tradición o como algo, no sé, costumbrista, por decirlo de alguna manera. Entonces, el título de este episodio se llama La fiesta que no está en la Biblia. Ujú. Porque en la Biblia hay muchas fiestas, déjame te platico. Hoy estaba yo con una de mis alumnas y- y estábamos revisando unos temas bíblicos en su estudio y me decía, aquí hay muchas fiestas, hablando de lo que estaba revisando. Dice, no las celebro, pero me llama mucho la atención. Están en la Biblia. Por ejemplo, yo creo que hay una fiesta que no celebramos, que es la fiesta de los tabernáculos, por ejemplo. Y así, cosas de este estilo que están en la Biblia. Pero esta fiesta de la cual vamos a hablar el día de hoy, pues
pues no está en la Biblia, Mm. ¿no? Entonces, y estamos hablando efectivamente de la Navidad. Eh, Vamos a ver qué dice la historia, qué dice la Biblia, eh, porque aquí empecemos con una pregunta que sí está, digamos, complicada para muchos contestar, pero está controversial también, lo entendemos, pero vamos a ver. ¿Dónde en la Biblia dice que debemos celebrar el nacimiento de Jesús? Es una pregunta. Y partamos de esa pregunta para ver qué trae para nosotros. A ver, Sandy, venga. Ok, respuesta. En ningún lugar, Ok. porque si revisamos el Antiguo Testamento, pues ahí no hablaba de Jesús. O sea, entonces ahí Bueno, en para el nada, antiguo, ¿no? pero en el nuevo, Pero si vamos al Nuevo, sí o habla del sea, nacimiento de Cristo. habla del nacimiento, habla de algunas celebraciones como tú dices, en las que inclusive La Pascua, por ejemplo. Jesús participó, iba al templo, subió con sus papás, todo esto, y habla de su muerte, pero realmente nunca vamos a encontrar nada que diga hay que celebrar el nacimiento de Jesús. Bueno, Ok. ni siquiera en Hechos, ¿no? Cuando ya estamos hablando de los apóstoles, vemos muy específico qué es lo que Dios les dijo a los apóstoles que hicieran. Les dio recomendaciones, ¿no? Ajá. Pero en esas recomendaciones nunca les dijo, y celebren mi nacimiento, no se olviden de mi cumpleaños. Sí, está interesante este asunto de la celebración o no de la Navidad. Pues sí, es todo un tema, debo decir, es todo un tema esto que estamos viendo y estamos hablando de la Navidad, por si no habías oído bien lo que estábamos diciendo y preguntábamos si es que la Biblia dice que debemos celebrar el nacimiento de Jesús. No, la Biblia no dice en ningún lugar que debemos celebrar el nacimiento de Jesús y eso lo decía mi esposa. Y sí viene a ser como, a ver, espérame tantito cuando haces esta pregunta, porque realmente nosotros lo hemos dado por hecho toda la vida, porque en el mundo se ha celebrado toda la vida. Entonces, lo damos por hecho, pero cuando nos hacen esta pregunta, pues sí es de ponerte a reflexionar y además a buscarlo, ¿no? Creo Pues que eso es lo importante, de buscarlo. ahora, yo no quiero que entre en conflicto sin antes ir a la Biblia. Creo que es lo importante, ¿no? Para empezar. Ahora, si revisamos el contexto histórico, vamos a decirlo así, vamos a tratar de revisarlo completo, los primeros cristianos pues no celebraban Navidad. Es decir, los primeros discípulos, Pablo, Juan, La iglesia de primitiva. la iglesia primitiva, no tenían esa costumbre, no tenían esa razón, no había esa eh, forma, vamos a decirlo así. Y si vamos a los que formaron la iglesia primitiva, o la primera iglesia, los primeros cristianos, pues mira, allí se van un poquito más allá y conozco iglesias que inclusive no te dan chance de que estés celebrando cumpleaños, por ejemplo, porque la idea de celebrar los cumpleaños era una idea más pagana, más que cristiana. Eh, Estamos hablando por ahí del siglo III. Orígenes es uno de los, digamos, pues no de los originarios, pero sí uno de los padres de la iglesia primitiva, por llamarlo de alguna manera. Ellos decían, por ejemplo, solo los pecadores celebran cumpleaños. Entonces estamos hablando de cuestiones radicales fuertes, ¿no? Y eh, decían que los santos de Dios consideren el día de su muerte, no de su nacimiento. Ojo con eso, es muy interesante porque si hablamos, por ejemplo, hace poquito, pues le hemos dado la despedida, por decirlo de alguna manera, a dos amigos y ha sido muy difícil. Hablando para nosotros ha sido triste, ¿sí? Pero también de gozo. ¿Por qué? Porque entendemos que cuando alguien muere, prácticamente es el inicio de su vida eterna. Entonces es como un comenzar de nuevo en el Señor, ¿no? Entonces, en ese término, aquí estamos hablando de los primeros cristianos, decían esto, los santos de Dios consideran el día de su muerte, no el día de su nacimiento. Piensa en esto, estoy hablando de un contexto histórico por el momento. Y bueno, tenemos otro dato, ¿cuál es este? Bueno, que si estamos hablando del inicio de la iglesia cristiana o de los tiempos de Jesús, entonces nos vamos a dar cuenta que la cultura o el imperio que estaba dominando era el imperio romano.
y entonces recordemos que Ok, ellos tenían sus propias ellos, fiestas, ¿no? claro, que venían también, o sea, todo un sincretismo también con la cultura Que había griega, sí, ok, o sea, porque culturalmente los griegos eran muy poderosos, ¿no? exacto, y había, bueno, pues Y los ellos romanos eran eran los que tenían el imperio, o sea, el garrote por la en mano. ese momento, claro, pero con una gran influencia pues por detrás que habían adoptado y había muchas celebraciones, tenían muchos dioses y bueno, entre esos tenían la fecha de celebración de la Saturnalia, que es el 25 de diciembre. Y a ver, déjame, no adivinar, pero sí entender. Saturnalia es algo así como que adoración a... Saturno. Ok. Era una fiesta romana dedicada al dios Saturno y esto tenía que ver con el nacimiento del sol, o sea, para ellos era el nacimiento del sol invencible y Dios celebraban el solsticio de invierno, ¿no? O sea, como que también era el inicio de salir de una etapa, comenzar a otro. Y ojo, con esto estamos hablando de que esas temporadas finales, o sea, eran el invierno. Y estamos hablando entonces de los primeros siglos, o sea, es decir, eh, los primeros 300 años, 200, 300 años después de Cristo, ¿no? Estamos hablando en el tiempo en que quien imperaba precisamente era Roma, o sea, quienes dominaban culturalmente eran Los la romanos. cultura grecorromana, por decirlo de alguna Por decirlo manera. de alguna manera, porque además recordemos que en el año 70, o sea, Jesús en su ministerio había dicho que se iba a derrumbar el templo. En el Ujú, año 70 ujú, justamente derriban el templo, el imperio romano, y ujú. era como una manera de decir, aquí no queremos judíos, no queremos nada, y ya realmente, o sea, como que establecer todo el predominio de la cultura grecorromana. Entonces, una fiesta muy importante de mucha celebración era esa, y entonces, pues lo que hacen es como un tipo de sincretismo, porque además el Imperio Romano sí dijo, bueno, somos cristianos, y era como diciendo, este mundo se está cristianizando, pero era una especie de sincretismo como de decir, miren, o sea, somos cristianos, tenemos cosas en común, y una forma de hacerlo es juntar fiestas paganas con, con tus celebraciones para que veas que te estamos tomando en cuenta, Claro. ¿verdad? Y así todos estamos contentos, todos podemos celebrar juntos, todos tenemos cosas en común. Que cuando se dan estas cosas vienen a ser como un tipo de medidas políticas, ¿no? De los Exacto, son gobernantes o estrategias políticas, ¿no? estrategias Exacto. convenientes. Pues para mantener como un tipo de unidad y control Y político digamos que entonces en Roma se institucionalizó la festividad. de la Navidad. Entonces, ¿cuál es Oh, el origen de la celebración? O sea, es totalmente romana y es institucionalizada, como lo has dicho, por por el Imperio Romano. por el Imperio Romano. O sea, O sea, no fue algo que haya venido de parte de Dios, no fue algo que esté nada con un bíblico. fundamento bíblico, sino no tiene un Nada fundamento bíblico, bíblico. nada ordenado por Dios. Digamos que fue una razón política y por eso lo estuvieron haciendo, ¿no? Ahora, hay un detalle muy interesante. Yo en algún momento vi bueno, así un estudio bíblico o un estudio que diseñaron en el Centro Cristiano Calacuaya, dicho sea de paso, con el hermano Gonzalo Vega, eh, y allí nos mostraban que lo más seguro es que Jesús no había nacido en diciembre. Así es. A ver, ¿cómo está eso? A ver, vamos a ver. Bueno, porque ya yendo a la Biblia, que nos puede dar datos, aunque efectivamente incluso el calendario romano es muy distinto a lo que es el calendario judío, Ujú. y precisamente por el dominio del Imperio Romano se cambió al calendario que hoy conocemos como el calendario gregoriano, que es el que nos rige hasta la Pero actualidad. el calendario gregoriano es un calendario más católico, ¿no? O sea, de origen. Ajá, sí. Pero bueno, fueron cambiadas esas, o sea, como todo se va como transformando, decíamos, es una especie de sincretismo. Pero bueno, yendo a la Biblia, sí tenemos pistas, señales, porque la Biblia nos dice que cuando Jesús nació, había pastores, ¿no? En el campo, cuando se aparece el ángel y les dice a los pastores que ha nacido el Salvador, y los pastores estaban cuidando a sus rebaños ahí en el campo. En diciembre hace mucho frío en Belén. Ujú. Entonces, en esas temporadas los pastores realmente no dejaban a sus ovejas afuera De la noche. y en la noche, ¿no? Entonces, eso normalmente, ese tipo de actividad
se ve o se hace en las temporadas de agosto, septiembre, más para septiembre, que es como una temporada más otoñal, ¿no? Ok. No tanto de invierno. Y además también podemos ver otro detalle, que es que en el censo romano, cuando Jesús y María fueron a Belén, eh, que fue en el tiempo que nació Jesús, estos censos pues no se habrían realizado en esa temporada de invierno porque los caminos no eran transitables, ¿no? O sea, era muy difícil que la gente pudiera trasladarse y poder llevar a cabo el censo. Y máxime que, por ejemplo, en el caso de José y María iban en una situación de riesgo porque ella estaba embarazada a punto de dar a luz, ¿no? Entonces no era una situación tan fácil. Ok, entonces quiere decir que el 25 de diciembre no es o sea, no tiene nada que ver pues en el nacimiento de Jesús, ni por el calendario judío, ni por las costumbres, ni por lo que la Biblia menciona en cuanto a los pastores, a lo de el viaje y todo el tiempo, ¿no? El clima, por decirlo así, ¿no? Entonces, es interesante esto. Entonces Jesús probablemente no nació en diciembre. No vamos a asegurarlo al 100% porque pues no tenemos esa... Sí, no podemos decir una fecha exacta, ¿no? Esa cuestión así como para decir, entonces nació en tal. Si vas por el calendario judío podría decir, algunos dicen que en septiembre, otros dicen que pudo haber sido por abril, no lo sabemos. El punto aquí es que no fue el 25 de diciembre, esa es también otra institucionalización que se dio más por lo del que ya decíamos, más bien por un movimiento político que otra cosa dado por el Imperio Romano. Ahora, y en Inglaterra había, digamos que, un tipo de iglesia y se caracterizaba por llamarse los puritanos. Los puritanos, bueno, en Inglaterra, no, acá en América, ¿no? Bueno, que venían De de Inglaterra. origen de Inglaterra y vinieron a colonizar América, se establecieron en Massachusetts, por ahí de los 1600 más o menos, 1659, y ellos se llamaban puritanos, y precisamente ellos salieron de Inglaterra porque eran muy radicales, entonces ellos decían, creo que aquí la gente se está relajando mucho, entonces ellos decidieron ir a la Nueva América, y ahí se establecieron, pero precisamente porque ellos eran como muy radicales, muy apegados a la cuestión de la Biblia, porque ellos estudiaban seriamente la Biblia, las escrituras, entonces ellos justamente decidieron no celebrar la Navidad, porque ellos dijeron, esto no tiene nada que ver con las escrituras, Navidades tiene raíces totalmente paganas. Y sí, como que querían lo que ellos querían hacer. manifestar una fe más bíblica, ¿no? Y también una fe más sencilla, ¿no? Eso procuraban menos, ellos, ¿no? Ser bastante bíblicos, ¿no? menos religiosos, por decirlo de alguna manera. Aquí hay un detalle muy interesante. Si nosotros decimos que no somos religiosos o que no queremos ser religiosos, deberíamos de pensar al respecto. Ahora, es interesante pues que los puritanos hayan, como cristianos serios, estudiosos de la Biblia, hayan llegado a la conclusión de que pues la Navidad era un problema, ¿no? Es la realidad, ¿no? Ahora, tal vez algunos estén diciendo, pero ¿qué tiene de malo celebrar el nacimiento de Jesús? De todas maneras, ¿no? Aunque no sea la fecha exacta. De hecho, hay muchas congregaciones que hacen celebraciones, hacen dramas navideños, ponen su árbol, ponen sus esferas, ponen sus luces, ponen, no nada más en las congregaciones, en las casas, en todos lados. Y no importa, porque lo importante es identificarse con Cristo. Entiendo que eso es la razón de. Pero pues vamos a ver qué dice la Biblia, ¿no? Al respecto, y creo que es importante lo que dice la palabra de Dios. Ahorita acabamos de dar un contexto histórico, así muy sencillo, pero muy real, con fundamentos históricos, acerca de en qué tiempo se empezó a celebrar la la Navidad. Estamos hablando de por ahí del siglo IV. ¿Por qué? Pues por una cuestión más bien política del Imperio Romano y religiosa también. Tiene que ver porque en ese tiempo pues la religión mayoritaria imperaba. Y entonces hoy tenemos que ir a la Biblia y le vamos a pedir a Caleb si nos ayuda para hacer una lectura bíblica en Colosenses capítulo 2, versos 16 al 17. Ojo con esto, ir a la Biblia nos va a ayudar a tener mayores
bases, lo que no podemos fincar una costumbre o una doctrina o una enseñanza con base a solamente historia, ¿verdad? Eso Claro. es una idea que puede apoyar, pero no es necesariamente lo fundamental. Sí, A ver, Colosenses 2, 16 al 17. sí. No permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, la luna nueva, o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero el real y verdadero es Cristo. El real y verdadero o el cuerpo es de Cristo, ¿no? Estamos viendo. Sí. Es decir, eh, lo que vamos a tratar de ver a través de la Biblia, cuáles son los principios fundamentales sobre días de fiesta, sobre tradiciones antiguas y sobre la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Ojo con esto. Entonces, para empezar, dice que nadie les juzgue en cuanto a días de fiesta. Es decir, y aquí yo me atrevo a anteponer, no quiero ser spoiler, pero quiero decir esto. ¿Qué quiero decir spoiler? No quiero echar a perder la revisión del mensaje, pero no puedo estar juzgando a los demás por esto, por aquello, así de una manera tan superficial, vamos a decirlo, Sí, ¿no? porque yo creo que no se trata de ser religiosos y llegar hasta incluso el punto de condenar, sino más bien de tener conocimiento, ¿no? Ujú. Esa es la idea, ¿no? Ujú. Esa es la idea, Porque que muchas tengamos... veces terminamos yendo con la corriente, ¿no? Y ya. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Está escribiéndole a cristianos que estaban siendo presionados a observar ciertos días religiosos. Entonces, él les está diciendo, alto, nadie tiene el derecho de juzgarte por no seguir un calendario religioso. Ojo con eso. Entonces, ¿por qué? Porque todas estas cosas eran sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, decía Pablo. Entonces, pensémoslo de esta manera. Imaginemos que, bueno, yo le puedo mostrar una foto aquí a mi esposa, o una foto de mi esposa. Ayer precisamente publiqué una foto en mi estatus de mi esposa. Este, pues es hasta cierto punto solamente, sí se parece, o sea, sí está muy parecida, pero vamos, no es una foto real porque es como una ilustración y pues no la hice yo tampoco, entonces, pero ¿qué quiero decir con esto? Eh, que otros se pueden dar una idea de cómo se ve mi esposa. Una persona me escribió y dice, se ve muy real. Otra persona dice, se ve muy bella y así. Y yo digo, gracias por sus comentarios, ¿verdad? Pero no es mi esposa. No sé si me estoy explicando. Es un dibujo, es una foto, es una imagen, ¿no? Entonces, ahora, mi esposa está aquí sentada a mi lado en este momento. Ajá. Y voy a estar mirando nada más la fotografía, pues no, voy a estar mirándola a ella, voy a estar en una relación personal con ella, porque para mí lo más importante es mi esposa, su vida, su persona, su presencia, ¿no? Entonces lo que Pablo está diciendo aquí, que las fiestas religiosas hasta cierto punto son como las fotografías, es decir, son sombras nada más, ¿sí? Son, en todo caso, pues algún tipo de señal. Y sí es cierto, como yo he escuchado comentarios que alguien ha dicho, no, pues el momento en que más la gente recuerda o dice algo acerca de Jesús, es el tiempo en que toda la gente se vuelve muy sensible al mensaje de Cristo y entonces, pues, ¿por qué no celebrar, no? Entonces, déjenme decirles, la cuestión es, vamos a seguir mirando las sombras, y esto es algo que yo he estado enseñando a la congregación, que busquemos la presencia de Dios, que busquemos la presencia de Cristo en todo caso, más que las figuras o cosas vagas, ¿no? En este sentido es muy importante que lo vayamos entendiendo así. Entonces, ¿cuál es el principio aquí? Vamos a ver, ¿cuál es el principio? Bueno, que debemos de fijar nuestros ojos o nuestro foco de atención ahora hacia Cristo, ¿no? Exacto. Realmente hacia Cristo. Por ejemplo, estaba pensando ahorita que estás hablando de que las fiestas religiosas o las festividades son sombras. Puedo recordar la celebración de la Pascua cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y el Señor les dijo que celebraran eso cada año para recordar cómo Dios los había libertado. Y nosotros sabemos perfectamente que el salir de Egipto era una liberación de un yugo de esclavitud, pero esa era una festividad que justamente era una sombra, o sea, proyectaba lo que iba a venir a ser nuestro Salvador, que es Cristo. Entonces, si yo ahora tengo a Cristo, pues no necesito hacer un sacrificio de una fiesta de Pascua ni sacrificar a un cordero, porque eso es solamente una representación simbólica. Pero si ahora ya tengo a Cristo, que es el real, el verdadero,
pues entonces no tiene sentido. Y aquí me atrevo a notar este detalle. Finalmente la gente, por ejemplo, hace una representación de Cristo, pero lo hace como un bebé. Entonces es un Además, niño, es un diosito. Así algunos le dicen además, el niño Dios. Y entonces ahí ya tenemos un problema de percepción y ahí ujú, tenemos un problema de, 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 de- lo estás de fe, porque estás minimizando a le estás Dios, restando lo valor, estás, sí, exacto, le y estás estás quitando la grandeza y su victoria sobre la muerte, ¿no? exactamente. Entonces, ese es un detalle muy interesante, ahí se los dejo para pensar. Ahora vamos a Romanos capítulo 14, versos 5 al 6, y aquí tenemos a nuestro lector oficial que es Caleb. Uy, Romanos 14, 5 al 6. Fíjense, pensemos en eso, fíjense qué interesante porque la Biblia nos empieza a clarificar, ¿no? Las ideas. A ver, Romanos 14, 5 al 6. sí, dice, algunos creen que ciertos días son más importantes que otros. Otros consideran que todos los días son iguales. Cada uno está plenamente convencido de su propio pensamiento. El que da importancia a ciertos días lo hace para el Señor, y el que no le da importancia también lo hace para el Señor. El que come para el Señor come porque agradece a Dios, el que deja de comer lo hace para el Señor, y también le agradece a Dios. Ok, entonces aquí estamos hablando de días para celebrar. Seguramente el detalle por el cual está diciendo Pablo ahí con los romanos tiene que ver con el día sábado, que era un problema serio porque los que eran judaizantes querían que se siguiera todo lo que, o sí, todas Las las costumbres costumbres y todas judías. las partes de las festividades judías, pero sobre todo el día sábado se tenían que guardar, hablábamos también de la circuncisión y cosas de ese tipo, ¿no? Que Pablo pues viene a los romanos a explicarles que pues no se trata de celebrar un día así o porque pues así te lo enseñaron o porque te lo dice tu religión o algo así, sino que en todo caso hace un planteamiento de que si el día está hecho para el Señor o el Señor hace el día, ¿cómo es el asunto? En este sentido, tenemos que entender que lo que Pablo está diciendo es que cada uno esté plenamente convencido en su propia mente de aquello que está haciendo, es decir, como que tuviese su propia conciencia de que lo que está haciendo tiene pues un propósito y una libertad para hacerlo también. Por ejemplo, si hablamos de la libertad cristiana, tendríamos que ver que si tú celebras un día para honrar al Señor con convicción sincera, está bien, adelante. Si tú no celebras ese día también para honrar al Señor, también, digámoslo así, está bien y no estoy tratando de ser quedar bien con alguien, simplemente es importante entender lo que Pablo está diciendo a los romanos. Es decir, en tu mente, en tu conciencia, tú debes estar plenamente convencido que lo que estás haciendo es para el Señor. También lo mostró en otro momento cuando hablaba acerca de si se podía comer carne o no. O sea, dice, pues compra en la carnicería, pero no preguntes cómo está el asunto para que no caigas en culpa de si estás comiendo sangre o no. Entonces, interesante esos planteamientos, ¿no? Pero ¿qué quiere decir? Que tú no puedes estar diciendo que vas a celebrar o no vas a celebrar, pues porque ya es la costumbre de la familia, o porque así se ha hecho siempre, o porque pues es la historia, o cosas así de ese tipo, porque eso no debe ser los fundamentos que un cristiano debiese manejar. Los fundamentos que como cristianos debiésemos de tener, pues serían convicciones, estoy hablando de principios. ¿Y de qué estamos hablando? Pues de que vas a estudiar la palabra de Dios, vas a orar a Dios y vas a pedir al Señor que te dé una conciencia limpia acerca de lo que estás sí haciendo o no haciendo. Es muy importante. Creo que aquí lo importante es qué es lo que haces en esa celebración, ¿no? O sea, o en ese día, como decía Pablo, si lo tomas en cuenta como un día importante, ¿qué es lo que haces para el Señor? Si no es un día importante de celebración, de todas maneras, ¿qué es lo que haces para el Señor? Y digo, volviendo un poquito al tema del sábado, o sea, hay quienes el sábado sigue siendo su día para celebrar, está perfecto, porque lo importante es lo que están haciendo ese día de consagración para el Señor. Los que lo hacemos en domingo, digo, lo importante es lo que hacemos ese día, que le estamos dando su lugar al Señor, que le llamamos Es el día del Señor. Y pues algo así tiene que ser con el tema de la Navidad, llegar a un punto de conciencia, de convicción, de que si lo que estamos haciendo está honrando a Dios. Yo preguntaría entonces, ¿celebras la Navidad por convicción bíblica o por presión social?
Ojo con esto, porque socialmente hay muchas presiones. Que si los intercambios, que si vives en una privada, que si los vecinos ya pusieron y van a hacer la posada, por ejemplo, y entonces te obligan a la cooperación y cosas de ese tipo. Eh, eh, ¿Por qué lo estás haciendo? La pregunta sería buena contestar. ¿Por qué estás haciendo? ¿Por qué dices que celebras la Navidad? Y eso es algo muy interesante. Por cierto, yo, pues, a ver si podemos platicar con mi familia en este tiempo que viene. Pero es interesante esta parte. Vamos ahora a Gálatas capítulo 4, versos 9 al 11. Tenemos a nuestro lector oficial, que es el hermano Caleb. Caleb es mi hijo, ¿verdad? Es el buen Caleb. Sí, Gálatas capítulo 4, versos 9 al 11. ¿Qué dice Caleb? sí, pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que han vuelto de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales quieren volver a esclavizarse? Ustedes guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo que con ustedes yo he trabajado en vano. Ok. ¿Cómo podríamos ir revisando este texto que me parece que está interesante, ¿no? Ujú. Porque esta es una exhortación de Pablo a los Gálatas, Sí, precisamente. la gente que vivía en Galacia. Ajá, porque parecía que los Gálatas estaban como regresando a guardar, a observar un calendario, pero con tintes Religioso. religiosos, ¿no? Y Pablo les está diciendo que se cuiden de eso, les dice algo impactante, que es: me temo que he trabajado en vano con ustedes, ¿no? Que lo que les he dicho, que guardar lo O importante, sea, ustedes ahí lo están Pablo está mostrando olvidando. una preocupación, ¿no? Exacto, ¿Por qué? Pablo está preocupado. ¿Por qué? Porque estás poniendo tu confianza en el día, en los meses, en los tiempos, en los años, y entonces estás sujeto a que se den estas fechas, y entonces es como un tipo de esclavitud. Ok. A final de cuentas, ¿esclavitud de qué? De pensar que de que tu relación con Dios depende de guardar, de observar una fecha, un calendario preciso y correcto, y creo que no está basado en obras, ¿no? O en esas formas como lo haces. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es cómo lo haces, que no estés esclavizado o presionado, como decías tú al principio, porque todos lo hacen. Esto es importante, que lo que hagamos lo hagamos por convicción y no porque todos los demás lo hacen. Entonces, no estamos diciendo que celebrar la Navidad es pecado. No, no, no. ¿No? No, no, no. Ahí hago una pausa, es decir, hemos visto que no hay un contexto histórico hemos visto que la Biblia no nos obliga ni nos dice ni nos manda a hacerlo, pero no estamos diciendo que quienes celebran la Navidad por convicción propia de que están celebrando al Señor están en pecado. Tampoco, no estamos en esa postura ni en esa posición. Pues es muy importante ir a la palabra de Dios para tener un principio y un principio rector de nuestras vidas, y eso creo que es más importante que cualquier otra cosa. ¿No? Fíjate que a mí me gustaría comentar esto. Ajá. Yo antes de conocer al Señor, de aceptar a Jesús como mi Salvador en mi corazón, pues como familia teníamos esta tradición Sí. de celebrar la Navidad, el Año Nuevo, pero como todo el mundo lo hacía. Entonces, nosotros como niños decíamos: pues va a venir la familia y vamos a celebrar la Navidad, ¿no? Ajá. ¿Qué era para nosotros como familia celebrar la Navidad? Bueno, sí, compartir el alimento, pero también, o sea, había bebidas alcohólicas, Ok. había bailongo, Ok. y, o sea, todo terminaba en algo que no era muy bueno, porque fíjate que los adultos todos terminaban fumigados de alcohol, y todos los jovencitos o los niños nos quedábamos en algún momento solos, y, o sea, sin la supervisión de nadie. Y pues Serían muchas cosas, ¿no? Bueno, bueno, no. ¿por qué? No Bueno, sé. ¿por qué? Porque decían: pues vamos también a servirnos, ¿no? Digo, Ok. obviamente nosotros no tomábamos como un adulto y nunca nos llegamos a emborrachar, pero decían: pues también vamos a servirnos una copita, cosas así. Pero lo interesante de esto es que uno piensa que está celebrando la Navidad, Ujú. pero yo hoy puedo decir, o cuando me cayó el 20, es que en esas celebraciones jamás se hablaba de Jesús. No, del Señor. Nadie decía, celebramos la Navidad porque nació Jesús, porque vino para, a morir por nuestros pecados, porque necesitamos salvación. O sea, nunca se hablaba de eso. Y sí, nosotros poníamos un árbol, poníamos regalos, poníamos un nacimiento, donde, como decías, o sea, poníamos a un niño Jesús, Ujú. chiquito,
que estaba Un ahí, muñequito. un muñequito que estaba en un rincón y al que nadie le hacía caso porque en la celebración era todo menos eso. Ujú. Entonces, eso pienso que es lo que estamos hablando, ¿no? Que hacemos las cosas porque es la costumbre social, muchas veces no lo pensamos, Por presión social por también. presión social y realmente no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia de la obra de Jesús. Y hablando de la Biblia, por ejemplo, veíamos al principio acerca de Lucas 2 cuando hablábamos de los pastores que fueron a Belén, impulsados por la aparición de un ángel que les dijo que dieran gloria en las alturas y en la tierra paz, dijo, y entonces ellos fueron a adorar a Jesús y ese día estaban cuidando sus ovejas y de ahí partíamos de que bíblicamente no hay un fundamento que diga que fue en diciembre o en un tiempo de frío. Ahora, en este caso vimos también Colosenses 2, donde vimos que Cristo es la sustancia y los días religiosos son sombras, es decir, nadie puede juzgarnos por observar un día de fiesta o no observarlo, en ese sentido es importante. Vimos también Romanos 14, que nos habla acerca de que hay libertad para celebrar o no celebrar, siempre que sea con convicción personal delante de Dios. Y también vimos en Galatas 4, cuando tu espiritualidad depende de un calendario religioso, ya estás en peligro de esclavitud espiritual. Y esa es la idea, que no dependamos de eh, ah, pues una situación o religiosa, que por ahí va más la cosa, que de otra cosa. Dios te ha dado libertad, entonces no la cambies por esas tradiciones religiosas obligatorias. ¿Me explico? Muy importante. Ahora, vamos a ver entonces qué hay con las presiones culturales y familiares. Es decir, todo lo que hemos hablado suena hermoso en teoría, ¿no? Hablando de que es la Biblia la que nos da los versos, no debemos ser tan religiosos y debemos de basar nuestra vida con base en convicciones. Y, ah, pero, ¿qué tal el 24? La verdad es que yo conozco congregaciones donde hacen su culto de Navidad a las 7 de la noche, pero a las 12 o 11 de la noche están cenando en su casa. Ujú. Conozco congregaciones donde no se celebra la Navidad porque no se pone un pino, ni luces, ni nada de eso, pero a la noche están cenando en su casa también. Porque se da mucho para el encuentro familiar y sí se aprovecha el momento así. Bueno, eh, hay que ver que también eso genera a veces presiones familiares, ¿no? Porque eh, pues tiene que ir toda la familia, tienen que ir todos y entonces eh, hay que celebrar la Navidad. ¿Y qué celebrar la Navidad? ¿Hacer una cena? A lo mejor hacer un pastel o no sé, alguna cosa especial. Y entonces pues se come roast beef al horno, se come pavo al horno, se come romerito, se come comida especial por el día de la Navidad. Pero curiosamente es nada más por ese momento y no hay una razón o un principio que lo esté marcando realmente, ¿no? Ahora, eh, luego vienen los regalos. Y luego hay cada cosa que sucede con los regalos. A veces hay quienes no les llega regalo y entonces hay un problema también, ¿no? Eh, pero el punto es este. El otro día escuchaba yo una prédica de alguien que dijo que es interesante que en la Navidad se dan muchos regalos, pero el festejado no recibe ningún regalo, ¿no? Es como un análisis a tomar en cuenta. Y dices, wow. Entonces hay que tomar en cuenta esos detalles, ¿no? Necesitamos algo de sabiduría práctica, no solamente de pensar en una doctrina correcta o teología, sino más que allá de una cuestión doctrinal. Vamos a ver cuáles son las presiones que se enfrentan en diciembre. Y una de ellas es que te pueden decir algo así: si tú eres cristiano, entonces debes celebrar la Navidad. Déjame decirte, pues no, porque yo a eso le llamaría una presión religiosa, porque la Biblia, como ya vimos al principio, nunca enseña que debemos celebrar la Navidad. Por lo tanto, no es un mandamiento bíblico, ni es un mandamiento dado por Dios, ni nada dado por los apóstoles, ni por los profetas, ni por el Señor, nada de eso. Entonces, Y además muchos dicen que es la fiesta cristiana más importante, ¿no? Y prácticamente o sea, pasas todo el año y como que es una fecha que todo el mundo
realza, no tanto por Jesús, sino porque te vas a ver, reunir, porque a vas ver, a pero celebrar. pero muchos sí piensan que la Navidad es la fiesta más importante. Por eso te digo, o sea, Y hasta, muchos mira, la hacen consideran. celebraciones muy especiales, o sea, todos se visten del mismo color, etcétera, etcétera, cantos especiales. Yo no estoy en contra de los cantos, sí me gustan, de hecho. Pero, entonces, si no es la Navidad, ¿cuál podría ser la festividad más importante para un cristiano? Ya quieres el spoiler. Este, No, bueno, creo que tú comentaste algo al principio, ¿no? Que los primeros cristianos hablaban de que para un santo lo más importante era el día de su muerte más que el día del nacimiento. ¿Por qué? ok. Porque cuando tú naces, vienes aquí, pero ¿a qué vienes? Vienes con un propósito, hacia dónde vas. Entonces, por eso se hablaba de que más importante era la muerte. Entonces, hablando ahora de Jesús, si la Navidad, si el nacimiento de Jesús, estamos diciendo el día de hoy, que no es lo más De importante. hecho, nació en un pesebre, Nació en un nació en un pesebre, o establo. sea, ni siquiera fue algo que de lo que se habla con gran pompa, porque no Dios que justamente no quería que fuera lo más relevante, lo más importante que nos habla y que nos da sentido y que transforma nuestras vidas, pues Podríamos es decirlo que realmente pocos, muy pocos se enteraron de que nació Jesús en ese momento, exactamente, pocos, pocos. pocos. Pero lo más importante es Los que pastores. Jesús murió y de ese paso de la muerte, entonces la resurrección. Eso es lo más importante. Ok, Sí. la resurrección. Esa sí es la O celebración sea, lo que nos salva a cristiana nosotros los más cristianos importante. es la muerte de Jesús en la cruz y la La resurrección. resurrección. Es decir, el hecho de que venció a la muerte y al pecado, por supuesto, y ascendió al Padre. Finalmente ese es el Evangelio. Y además que el hecho de que viene otra vez, ¿no? Así es, porque Pablo decía, pues si Jesús no resucitó, entonces nuestra fe es vana. Y entonces la iglesia primitiva, o sea, los primeros cristianos, pues, celebraban la Pascua, es decir, celebraban la resurrección de Cristo, no el nacimiento propiamente. Entonces, esto quiere decir que mi identidad cristiana no se debe basar en qué días observo, sino en quién es mi Señor. Ojo con esto. Y es muy interesante. A ver qué dice Juan 1.12. Vamos a leer en la Biblia Juan 1.12. Vamos a pedirle a Caleb que nos ayude con la lectura de Juan 1.12. Otra vez repito, tu identidad cristiana o como cristiano no se basa en qué días o qué fiestas celebras, sino en quién es tu Señor. Y estamos hablando de Jesucristo. Ajá. Juan 1.12 dice, Pero todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿dice a todos los que celebran la Navidad? No. Dice a los que creen en su nombre. Entonces, es interesante ese punto. Ahora yo estoy diciendo que no la celebres, pero miren, ahora hay, de hecho, últimamente ya mucha gente, ya para no decir Navidad, lo que dicen felices fiestas. Ah, sí, porque además ya la gente supuestamente no quiere ser religiosa. Entonces, como la gente ya no quiere ser religiosa, ya si hacen fiesta, pero entonces felices fiestas es felices fiestas, o sea, puedes estar celebrando el Hanukkah, puedes estar celebrando la Navidad, puedes estar celebrando una posada, puedes estar celebrando cualquier cosa, pero Y si no eres religioso, pues no te ofendo. y si no es, si no es religioso, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, no es el punto, pues. Ah, lo importante es que si tú crees en Jesucristo, tú vas a ser salvo de la ira de Dios a través de la muerte, de creer en la muerte de Jesús que venció a la muerte y resucitó y llegó, ascendió a la diestra del Padre y está intercediendo por su pueblo y además va a descender otra vez, segunda vez, ¿no? Entonces, si alguien cuestiona tu fe por no celebrar Navidad, pues puedes responder con cierta sabiduría, con cierta gracia. Yo le podría decir, aprecio tu preocupación, mi relación con Cristo no se basa en tradiciones, sino en esa fe diaria, en su palabra. Jesús murió por mis pecados, resucitó al tercer día y vive en mí por su espíritu, eso dice la palabra. Eso es lo que me hace cristiano, no un calendario de fiestas, no un día de fiestas. Y eso pues obviamente es interesante. Y vuelvo a decir, para muchos podría resultar controversial, pero no lo es. ¿Por qué? Porque estamos hablando de principios, estamos hablando de la palabra de Dios y estamos hablando de, efectivamente de Cristo, de quien murió y resucitó para darnos vida y vida eterna. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué dice Proverbios 22.6. Proverbios 22.6 en la Biblia dice algo muy interesante. Vamos a ver. Bueno,
cualquiera podría decir, es que le estás robando la infancia a tus hijos, ¿no? Porque como es el día... Otro tipo de presión, ¿no? Porque como es el día de los regalos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si no les regalas algo a tus hijos o si les dices que Santa Claus se los trajo? O qué sé yo. Que para empezar, te podría yo dar un tip por allí, no sé si lo vamos a ver, pero es un tip que me parece muy importante. Si vas a hacer algo, si vas a celebrar algo, pues básate en cosas que sean con principios de verdad, ¿no? Es decir, por qué en cuestiones que son más mercadológicas o que son más de manejo de ideas no comerciales eh, y no de nada que ver con el Señor Jesús, ¿no? Entonces, a ver, Proverbios 22:6, ¿qué dice? Sí, dice, enseña al niño a seguir fielmente su camino, y aunque llegue anciano no se apartará de él. Ajá, sí, porque mucha gente dice, No estás privando de su infancia, le estás matando la ilusión, ¿no? a los niños. A los niños. Ajá. Aquí déjenme decirles algo, ya es un testimonio personal. A mis hijos nunca les enseñamos que Santa Claus les traía sus regalos. Sí les comprábamos regalos, sí les comprábamos. Pero nosotros los llevábamos y les decíamos, tú escógelo. Nosotros, tus papás, lo estamos comprando. Y ellos agarraban, escogían su regalo y ya, lo disfrutaban después. Y sí les trajo algunos problemas porque les voy a decir que decían ellos a sus amiguitos en algún momento, no, Santa Claus no existe, él no te los trae, te los compra tus papás. Y entonces los otros niños se quedaban muy estupefactos al respecto. Pero bueno, no, dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es decir, tu trabajo como padre, hablando de las cuestiones familiares, no es darles a tus hijos la misma infancia que tuvieron sus amigos, por ejemplo, no. Tu trabajo es instruirlos en la verdad. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Que tus hijos crezcan con memorias de regalos y luces navideñas? ¿O que crezcan conociendo la verdad del Evangelio, viviendo en libertad cristiana y aprendiendo a buscar a Dios todos los días del año? Eso debería ser nuestro reto y esa debe ser nuestra posición como cristianos, ¿verdad? Que conozcan a Jesús, que conozcan a Dios, ¿sí? Es decir, no se trata de solo lo que no hacemos, sino se trata de lo que sí se puede hacer, ¿ok? Sí, yo creo que en esa parte de instruir a los niños también vale que les expliques, obviamente en su nivel, pero que realmente le des una explicación y que no sea nada más como que no, porque creo que sí hay casos que son extremos y no, nosotros no celebramos la Navidad y quizá uno de los temas que a veces se llega a dar es que algunos niños no reciben un juguete y que se quedan viendo que otros niños sí lo tienen y eso sí puede ser como resultar pues difícil para ellos. Yo creo que aquí el principio sería no estar sembrando o no estar sembrando otro tipo de religiosidad o otro tipo de legalismo. Exacto. ¿No? Ajá. Ok. Entonces, por ejemplo, tú le vas a poder enseñar a tus hijos la historia real de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién fue Jesús? ¿Cuándo nació? ¿Por qué nació? ¿Para qué nació? Sí, lo puedes hacer, por supuesto. Sí, no es sin problema. Puedes hacer días alternativos, es decir, no necesariamente, porque tiene que todo que ser en diciembre, ¿no? Entonces, si lo que quieren es, por ejemplo, bendecir a alguien que tiene pobre, ¿por qué no hacerlo en otro mes que no sea en diciembre? Porque luego se presta mucho para las historias navideñas sobre las películas y todo esto, de que se da regalos a los niños, a los niños pobres se les invita a cenar y cosas de ese estilo. Digo, son buenos detalles, pero se pueden hacer en cualquier tiempo del año, no necesariamente Claro. el 24. Fíjate ¿no? que yo he escuchado en algunas ocasiones, no siempre, pero sí he escuchado de personas que dicen, es que en este tiempo se siente un espíritu diferente, El espíritu navideño, ¿no? el espíritu navideño, y la gente dice que se siente como más sensible, como con más ganas de hacer el bien, como de procurar a su familia, entonces, lo cual está bien, pero el punto es, no debería de ser nada más en esa época del año, debería ser en todo tiempo, deberíamos de ser sensibles a los demás, procurar el bienestar de los demás, amarlos. A ver, ¿por qué no, darles por ejemplo, atención. por qué no lo hacemos una vez al mes? O ¿por qué no cada 8 días invitar a alguien que sabes que no tiene un recurso económico a comer, por ejemplo? O darle una despensa, o darle ropa si tienes para darle. ¿Por qué no darle a alguien que necesita? No necesitas tampoco hacerte notar, puedes enviarle un dinero a alguien o darle una ofrenda, le decimos nosotros en la congregación. En nuestra congregación, por ejemplo, pues varios años estuvimos haciendo despensas. Este último año no, pero hemos hecho despensas dándole a todos los necesitados. Bueno,
tú acabas de dar una despensa a una persona necesitada. Es decir, eso debería ser algo práctico, el ministrar a otros debería ser algo práctico constantemente en nuestras vidas, ¿no? Entonces creo que si quieres dar amor, pues ok, sí, 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 hay que darlo, hay que serlo, hay que ser generosos, pero que sea constante, no nada más el 24 de diciembre o el día Enseñar de... la importancia de cuánta bendición hay más en dar que en recibir, que lo dice la palabra, ¿no? Mejor es bienaventurado dar que recibir. Y aquí hay un detalle, luego a veces veo discusiones entre cristianos y yo creo que es ahí donde también tenemos que buscar un balance, porque yo no creo que una cosa de estas, como de este tipo de asuntos, de si celebras o no la Navidad, debe ser un momento de pleito o una cuestión de contienda. Pues no, porque no debe ser así, pues, o sea, si juzgas a quienes celebran Navidad es tan legalista como quienes te juzgan a ti por no celebrar, vamos, sí, en cierta manera tienen razón, sí la hay, Sí, no debes juzgar no debe porque no estar lo juzgando hacen. a los otros porque hicieron esto, porque celebraron aquello, no, no es el punto, no quiero llegar a esto. Entonces, el que celebra Navidad, pues no menosprecies tampoco al que no celebra. Si tú lo celebras, no menosprecies al que no lo celebra. Si tú tienes una razón por la cual lo estás haciendo, adelante, hazlo. Pero que sea en el Señor, ¿me explico? Que esté enfocado a Dios. Por ejemplo, yo te voy a decir, en la escuela donde estoy, yo puse un canto para cantar y fue ese de Venid fieles todos. Ujú. Venid fieles todos, a Belén cantemos. Y entonces tú dices, ¿es un canto navideño? Sí, pero está adorando a Jesús. O sea, busca adorar a Jesús. Por ejemplo. Entonces, ¿y eso por qué no lo cantamos en otro día? Pues podría ser también, ¿no? Ahora, el que no celebra Navidad tampoco debe estar juzgando al que sí la celebra. Yo pienso que no debe estar juzgando. Ay, es que tú estás poniendo árboles y estás poniendo luces y estás haciendo una cena y ese tipo de cosas. El juzgar a los otros debiésemos de evitarlo. Pienso yo. Ahora, ¿por qué? Porque Dios ama a los que realmente han decidido poner su corazón y reconocen a Jesús como su Señor y Salvador. Y en esa parte hay tanto los que la celebran como los que no celebran la Navidad. Entonces, si Dios te ama porque tú has declarado a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador y celebras la Navidad, pues está bien, sigue adelante bajo esa convicción, bajo tu convicción personal. Y a que no lo celebra, pero está amando a Jesús, y está amando a Dios, y está viviendo con eso, pues ok, yo digo, sigamos adelante en ese sentido. Es decir, se trata de honrar a quién, a Dios, a Cristo Jesús, ¿no? No ser arrogantes en nuestra doctrina o nuestro conocimiento bíblico. Ojo con eso. Ahora, hay un detalle más interesante, importante, que ahí nada tiene que ver tanto con la parte bíblica, ¿eh? Y eso se llama Consumismo. el consumismo. Y esto, déjenme decirles, nosotros hemos procurado no hacer mucho consumo, pero aún así, sí se hace. O sea, sí, ahí. Miren, muchos no celebran la Navidad porque ven el materialismo desenfrenado y bueno, se entiende, porque los regalos son muy caros. Eh, las tarjetas de crédito se engordan en este tiempo, hay muchas deudas, hay mucho estrés financiero y económico, porque ¿qué pasa con este famoso maratón Guadalupe Reyes? Pues llegan a los reyes a las tiendas de empeño, ¿no? A las casas de empeño, porque para que resolver el asunto financiero. Entonces eso ya nos lleva a un problema más. Lucas 12:15 dice, Lucas 12:15 dice algo muy interesante porque al final de cuentas estamos participando de un circo comercial y hay que tener cuidado con ese punto Sí. también, ¿no? También les dijo, manténganse atentos y cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posee. La vida del hombre no depende de que tantas luces pongas, por ejemplo. Sí, yo creo que aquí necesitamos ser sabios. Igual, pues aquellos que quieren participar de algún regalo o algo, no tiene que ser cosas ostentosas, pueden ser cosas muy significativas. No sé, a lo mejor realmente escribir algo que jamás te has atrevido a escribirle a alguien cuánto le amas y cuánto lo aprecias, puedes hacer algo así. Yo sé que es muy difícil luchar con eso porque miren,
vas en el camino, vas escuchando cosas, escuchas la radio y te dicen, el mejor regalo está en una bolsa de Liverpool, ¿no? No es cierto, o sea, es una mentira y nosotros tenemos que aprender a ser sabios, porque nosotros podemos dar regalos auténticos y eso, el amor no se demuestra nada más con regalos, hay muchas formas de demostrar el amor y si tú te vas a reunir y es una manera de hacerlo porque también se entiende que muchos que a lo mejor están lejos y tienen su periodo de vacaciones en ese momento, pues es el momento que aprovechan para reunirse con la familia, para darse el afecto, para compartir igual los alimentos y todo eso está bien, pero no necesitamos derrochar ni endeudarnos y después estar sufriendo, porque el amor no es así, ¿no? No. En todo caso, a ver, yo digo, ¿quieres bendecir a otras personas? Pues sí, bendice, pero a alguien que necesite, ¿no? A alguien que lo necesite, porque luego a veces hay un problema allí. Ah, ahora, si el problema es el consumismo, ¿por qué no simplemente evitar toda la temporada, ¿no? No significa que voy a ser parte de mi familia si hago determinada cosa, o si llevo tantas cosas, o si hago tantos regalos. No es el punto. Cuando ya una relación se cuantifica con base a los regalos, ya tenemos un conflicto materialista o de materialismo puro. Bueno, vamos a tratar de preguntar, ¿qué si nos mandó Dios entonces? Si no nos mandó a celebrar la Navidad, ¿qué podemos hacer ahora nosotros? Vamos a tratar de cerrar esta reflexión que estamos haciendo con respecto a las fechas que estamos viviendo. Bueno, pues fíjate que hay varias cosas que Dios sí nos mandó y curiosamente de esas luego no nos acordamos. A ver, vamos a ver. Entonces vamos a comenzar con recordar su muerte hasta que Él venga. ¡Wow! Eso lo dijo en 1 Corintios 11, Cal, si nos ayudas. 1 Corintios 11, 23, 26, y que el Señor Jesús estaba celebrando la cena. La Santa Cena con sus discípulos. Ajá. Entonces, la acabamos de celebrar el domingo pasado en la congregación. Exacto. Entonces dice que la recordemos todas las veces que sea posible, porque así de importante es su muerte. Por favor, Can. Sí, dice, yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan, y que luego de dar gracias lo partió y dijo, tomen y coman, este es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en mi memoria. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamen la muerte del Señor hasta que Él venga. Y dijo el Señor, haced esto en memoria de mí o háganlo en mi memoria. Es decir, no dijo celebre mi nacimiento cada año, entonces hay que tomar en cuenta esto, ¿no? La cena del Señor es recordar su muerte sacrificial, ¿verdad? Porque lo que nos salva no es que nació, sino que murió por nosotros y resucitó. Entonces es muy importante esto. Entonces, si quieres honrar a Jesús bíblicamente, participa en la Cena del Señor, por ejemplo. Esto sí está mandado. La Navidad no necesariamente, no, bíblicamente pues no. Entonces, la Biblia también nos manda que nos amemos unos a otros. Juan 13, 34 al 35. Allí en Juan 13, 34 al 35 hay un mandamiento y creo que es muy importante, porque si lo que un cristiano tiene que hacer es lo que Jesús le manda hacer, pues ok, hagamos eso. ¿Qué dice? Sí. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, y como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. Ámense los unos a los otros. Entonces, esto es lo que marca a un seguidor de Cristo realmente, que sabe amar a las demás personas. Es una persona que tiene un amor práctico, que tiene un amor sacrificial, que ama como Jesús amó. Y eso es algo muy importante que muchas veces en las iglesias se pierde, porque yo he visto iglesias desvanecerse, dividirse por pleitos entre los hermanos, y obviamente no es un mandamiento, no están cumpliendo con el mandamiento del Señor Jesús, ¿no? Pudieras tener el árbol más hermoso, la cena más elaborada, los regalos más caros, pero si no amas a tu hermano en Cristo, no has entendido nada de lo que significa celebrar al Señor. Sí. Ojo con lo que te estoy diciendo. O a veces en esas celebraciones la gente termina peleándose, ¿no? Yo sé que este tema es controversial, ¿eh? Sé que lo es controversial, pero quiero que lo reflexionemos también, pues si no, ¿cuándo vamos a enfrentar lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos? Vamos a ver Mateo 28, versos 19 y 20. Otro mandato que nos dejó el Señor Jesús es ir y hacer
discípulos. Ujú. Entonces, yo me pongo a pensar en esto que estamos hablando porque de verdad, o sea, lo hemos escuchado estas cosas, o sea, ámense unos a otros, celebren la cena del Señor, hagan discípulos, pero parece que estas cosas sí se nos olvidan, ¿no? Sí. O sea, a veces no estamos en las reuniones de la cena del Señor, a veces por alguna situación no la tomamos, qué sé yo, y este tema de amarnos unos a otros, pues a veces lo evadimos. A ver, a ser discípulos. Sí. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñense a cumplir todas las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ah, ¿qué dijo? Vayan y hagan discípulos. No dijo vayan y hagan árboles bonitos, ¿verdad? Pero bueno, es muy interesante. Es decir, hagan discípulos enseñándoles a guardar todo lo que Él nos ha mandado. Entonces creo que es lo que tenemos que hacer los cristianos, ¿verdad? Más allá de invertir dinero y tiempo en otras cosas, tendríamos que preocuparnos por empezar a dar enseñanza a otras personas, honrar a Cristo, más que hacer una celebración. Ahora, hay varias otras cosas que quiero hacerlo más como un modo resumido. Por ejemplo, nos mandó a servir a los necesitados. Eso está en Mateo 25, cuando dijo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. De cierto les digo que cuando lo hagan a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Es decir, ¿quieres honrar a Jesús en diciembre? Ok, pues entonces alimenta al hambriento, viste al desnudo, visita al preso, acoge al inmigrante. Y es lo que Jesús valora, no velas aromáticas y villancicos. Ojo con esto que estoy diciendo, porque, por ejemplo, estaba yo viendo que una de las canciones más escuchadas es la del burrito sabanero. ¿Y eso qué tiene que ver con Dios? Nada. Pero bueno. Otra orden, vivir en santidad. Eso está en Primera de Pedro capítulo 1. Dice, sino como aquel que les llamó a ser santos, también ser santos ustedes en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Entonces el llamado de Dios no es celebrar días, sino a ser transformados a la imagen de Dios. Entonces creo que es muy importante, a la imagen de Cristo. Esta santidad se debe ver en todas las áreas de tu vida, ¿no? En tu familia, en tu matrimonio, como padre, en tu trabajo, en tus pensamientos, ¿no? Cómo usas tus bienes, tu dinero, cómo lo administras. O sea, estás agradando a Dios con todo eso. Esa es la vida de santidad y la transformación en Cristo, ¿no? Y aquí hay un punto todo importante. El año. Cuando dejas de obsesionarte con celebrar a Cristo en un día específico, pues comienzas a honrarlo todos los días. Es algo muy importante. Cuando dejas de poner tu devoción en una fiesta de calendario, comienzas a vivir tu devoción todos los días, en cada momento, porque es curioso. La gente celebra Navidad, pero no hace lo que la palabra de Dios dice, no va a la Biblia, no va a la iglesia, no participan en la congregación entre semana, entre meses, en todo tiempo. Es paradójico esto, la verdad. Pero bueno, Dios no quiere que seas cristiano de diciembre, Dios quiere que seas discípulos de todos los meses, de todos los días, de todos los días de tu vida. Y eso es algo muy, muy importante que debemos de tomar en cuenta en este tiempo. Entonces, yo creo que debemos de tomar en cuenta esto. Ya si, vuelvo a decirte, si tú has decidido no celebrarla, está bien, pero celebra a Cristo en todo caso, porque tampoco se trata de que hagas otra religión o otra cuestión legalista, ¿no? Creo que es muy importante en ese sentido. Yo he visto muchos testimonios de personas que ya no le dan tanta importancia a esto de la celebración y lo que hacen es tener una relación más profunda con Cristo. Yo creo que por ahí deberíamos de enfocarnos nosotros. Debemos de reflexionar en este sentido. Si no vas a celebrar la Navidad, pregúntate, ¿tienes una mejor relación con Cristo? Si vas a celebrar la Navidad, pregúntate, ¿tienes una relación con Cristo? ¿Una buena relación con Cristo? Porque si no, sea que la celebres o no la celebres, pero no tienes una relación con Cristo, tu vida no tiene sentido. Entonces, ¿me estoy explicando? Porque no se trata de fiestas, no se trata de días, se trata de convicciones. Y de convicciones bíblicas, no de convicciones por presión social o por la presión que te hace la familia, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy importante en ese sentido, ¿sí? Tenemos que ser honestos con Dios, y eso es lo más importante. Hoy acabamos de ver Romanos 14, acabamos de ver Colosenses 2, 16 al 17, Gálatas 4, 9 al 11, Lucas 2, y varias citas bíblicas más de apoyo, para que tengamos una convicción personal.
Es decir, no quiero que repitas lo que nosotros estuvimos aquí platicando y diciendo, sino que tengas convicciones cristianas, o sea, bíblicas, donde sea Dios el que te muestre lo que tienes que hacer y vivir, sin juzgar a otros. Ojo con esto. Una cosa es que tú tengas una convicción y un principio bíblico con el cual diriges tu vida, y otra cosa es que te pongas a pelear con los otros por si estás, si ellos están mal y tú estás bien. No es así, no es el punto. Porque No. vamos a decidir con libertad, sí. Evitar etiquetar a la gente de carnal, de mundanos, porque a veces se da eso, ¿no? Pero no somos nadie para juzgar a los demás. ¿Qué te dijimos en este día? Bueno, punto número 1. Navidad no es un mandato bíblico. Es decir, no está en la Biblia, es una tradición desde el siglo IV con raíces paganas que se ha popularizado y que se ha comercializado al máximo. También vimos que Que la Biblia nos da libertad, ¿no? Porque es decir, cuando conoces la verdad, pues como dijo el Señor Jesús, la verdad te hará libre, y entonces si tienes libertad puedes elegir celebrar o no celebrar, siempre y cuando lo hagas con convicción delante de Dios. también vimos que no debes de juzgar a los demás, sea que la celebres o que no la celebres, no te puedes poner a juzgar a los demás, porque la libertad cristiana incluye libertad para que otros decidan diferente a ti, en ese sentido. ¿Me explico? Porque somos salvos de la ira de Dios. Vimos que Jesús murió y resucitó por nosotros y que nos permite entonces tener acceso a una relación con el Padre. Pero porque Él murió y resucitó, eso es, digamos, lo que sí está mandando. Ahora, ¿qué sí está mandando el Señor Jesús? Enfoquémonos en eso. Enfócate en lo que sí está mandando Jesús. En amar, en servir, en hacer discípulos, en vivir en santidad y en recordar su muerte, que es lo más importante. Y también vive para Cristo todos los días, no solo en diciembre, ¿sabes? O sea, porque eso de que el espíritu navideño, pues es que estamos hablando del Espíritu Santo de Dios todo el tiempo en nosotros, ¿sí? Tu relación con Cristo entonces no depende de un calendario, depende de tu fe, o sea, de tener fe, depende de obediencia y depende de un amor diario con el Señor, de una relación personal con Cristo. Entonces, ¿somos libres? Sí, porque estamos libres de tradiciones religiosas vacías. Sí. ¿Somos libres de expectativas artificiales? También. ¿Somos libres de culpa injustificada? También. En Cristo Jesús, sí. Te invito a caminar en esa libertad, a ser humildes, a amar y en todo caso a dejar que sea el Señor el que actúe en nuestras vidas siempre y siempre. Porque nos da vida, vida abundante y vida eterna. Que así sea. Bueno, pues estamos terminando. Le voy a pedir a mi esposa si nos guía en una oración. ¿Sí? Adelante. Sí. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, pues te damos gracias por este estudio, por la palabra, porque la palabra es nuestra lámpara que, Señor, nos guía, que alumbra nuestro camino, Dios. Y pues ahora con esta información que tenemos, yendo a las Escrituras, simple y sencillamente te pedimos, Señor, que tú hables a nuestros corazones y que nos ayudes a ser auténticos contigo, a profundizar en una mayor relación contigo, a evaluar, Señor, qué tanto, Señor, estamos siendo transformados cada día, y que cada día de nuestra vida, independientemente del día que sea día de celebración o no, podamos honrarte a ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Que Dios me los bendiga a todos. Reciban un saludo. Creo que hoy no se conectaron tantos, pero saludamos de entrada. Si puedo saludar a la hermana Elizabeth Fuentes. Y también sé que la hermana Genito se conecta y que la hermana María Rosa también. Y algunos otros más hermanos. Que Dios bendiga este tiempo. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos dio de transmitir este mensaje. Ahora yo acompañado con mi esposa, o más bien, mi esposa acompañándome a mí. Que Dios nos bendiga. Nos vemos pronto. Estaremos por aquí haciendo más reflexiones bíblicas en este canal. Que Dios les bendiga. Saludos a todos. Abrazo fuerte. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.